Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más. Yo soy Jimena y hoy vamos a hablar de Unorthodox de Deborah Feldman y vamos a hacer el unboxing de la cajita literaria Bookish del mes de julio. Unorthodox ha dado mucho de qué hablar ya que hace algunos meses se estrenó la serie en Netflix. Es una miniserie de 4 capítulos que habla sobre la historia de Deborah Feldman. A partir de ver la serie yo supe que había un libro que es la autobiografía de la protagonista de la serie, Deborah Feldman, y quise leerlo también y saber qué tanto se relacionaba con la serie. Por eso lo primero que les voy a decir es que si quieren leer el libro o escucharlo en audiolibro como hice yo, tienen que separarse mucho de lo que pasa en la serie ya que la historia es muy diferente. De hecho hay un documental en Netflix que habla sobre cómo hicieron la serie de Unorthodox y mencionan que tuvieron que crear otra narrativa diferente que no es exactamente igual a la historia que se cuenta en el libro. A partir de ver la serie yo quise conocer un poco más sobre la vida de esta escritora y por eso decidí leer el libro. Yo lo escuché en audiolibro porque, como ya les he comentado, me gusta mucho escuchar las autobiografías en audiolibro. Entonces yo escuché esta versión que les dejo aquí. Es la versión original en inglés, pero tengo buenas noticias para mis lectores en español. Lumen anunció hace unos meses que estaba trabajando en la traducción de este libro y primero lo sacaron en versión electrónica. Aquí les dejo la portada, creo que solo se llama Unorthodox, mi historia. Y también ya están trabajando en la versión impresa por si les interesa conseguirlo. Bueno, ya entrando en materia sobre Unorthodox, Unorthodox es un libro que se publicó en 2012 y desde entonces ha dado muchísimo de qué hablar, ha recibido muchas muy buenas críticas, también malas críticas que ya comentaremos más adelante y básicamente es la autobiografía de Deborah Feldman. Deborah Feldman nació en el seno de una comunidad hasídica ultraortodoxa. Ella nació en Estados Unidos, en Brooklyn, en Williamsburg, y la comunidad en la que ella vive se llama Satmar y ella explica en algunas entrevistas que este nombre proviene del pueblo donde venían las personas que emigraron a Estados Unidos en Hungría. Este aspecto de la migración de la primera generación de judíos que llegó a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto es muy importante en el libro y es muy importante para la historia de esta escritora, ya que esto formuló muchas de las ideas por las cuales actuaban de la manera en la que actuaban las personas que vivían ahí. La manera de vivir de estas comunidades se basaba en que a partir del Holocausto ellos sentían que solamente viviendo una vida de rigidez y muy ortodoxa ellos podían evitar que Dios los castigara por asimilarse a comunidades no judías o por el sionismo, y a partir de ello crearon leyes muy estrictas para su vida diaria. La escritora nace siendo ya una tercera generación, es decir, sus abuelos habían emigrado, sus padres vivían en Estados Unidos y ella es la tercera generación. Sin embargo, por cuestiones personales, realmente la acaban criando sus abuelos, que siguen teniendo estas ideas bastante rígidas. Y el libro nos cuenta desde su niñez hasta que ella, en sus primeros años de adultez, abandona esta comunidad y empieza a construir una vida distinta. A mí me gustó muchísimo este libro por muchas razones. La primera es que Deborah Feldman escribe increíblemente bien, tiene una prosa muy ligera, el libro es muy fácil de, leer o escuchar, pero al mismo tiempo también de alguna manera es muy cercana la forma en cómo ella relata todo lo que le pasaba, es decir, no tiene ningún tipo de filtro al contarte cómo ella se sentía, cómo ella experimentaba todas las cosas que le estaban pasando a su alrededor. También al ser mujer, evidentemente, a pesar de que la sociedad en la que ella vivía era muy tajante, tanto con hombres como con mujeres, en la manera en cómo ellos podían desarrollarse, en el acceso que tenían o no a la educación, a la tecnología, específicamente con las mujeres, obviamente era muchísimo mayor. Algo que también me gustó mucho del libro es que, a diferencia de la serie en la que podemos ver y es como una ventana a la vida de estas personas, en ocasiones te quedas con muchas dudas sobre por qué hacen ciertas cosas o qué significan. Y en el libro a mí me gusta mucho que ella explica absolutamente todo, todas las tradiciones, te explica por qué las realizan de esa manera, las fiestas, qué significan. Entonces creo que además de todo aprendí muchísimo de esta cultura y eso me gustó también. También una cosa que me gustó mucho es que en esta historia ella está obsesionada con la lectura y con los libros, y realmente me hizo pensar mucho este libro sobre mis privilegios como lectora, que ha habido otras autobiografías que me han hecho darme cuenta de otras cosas y de otros privilegios de los que gozo, pero en específico este me hizo darme cuenta de la libertad
con la que gozamos muchas personas y que no nos damos cuenta, de poder leer los libros que queremos, ¿no? De poder ir a la librería y comprar el libro que sea sin que nadie nos diga nada, ¿no? Y eso es algo eso es un privilegio del que ella no gozaba cuando era niña especialmente. Y también me gusta mucho que se relaciona mucho con los libros, o sea, su vida se relaciona mucho con los libros, con cómo ella va entendiendo los libros, cómo a partir de los libros ella sueña, ella empieza a pensar que tal vez hay otras realidades aparte de la suya y empieza a cuestionarse muchas cosas por las historias que ella lee. También Deborah Feldman habla mucho sobre cómo los libros siempre fueron como ese escape, que a partir de los libros ella logró entender su realidad y también superarla, y creo que eso es algo muy bello, que en general todos los que amamos los libros siempre como que podemos relacionarnos mucho con esa idea. Tengo que mencionar que hay cosas bastante fuertes que ocurren en este libro, específicamente cuando la escritora va muy adentro y nos cuenta cosas sobre cómo ella se percibía en su feminidad, cómo ella percibía su sexualidad, cómo en algún momento esto le trajo muchísimos problemas, y creo que eso es algo que también se agradece, porque creo que a veces no logramos comprender como hasta qué punto la manera en cómo pensamos y cómo nos educan a pensar puede afectarnos hasta las fibras más íntimas. Y realmente había momentos en los que yo, al escuchar este libro, sentía la incomprensión en la que estaba viviendo esta mujer, y la verdad es que me daba tanta rabia a veces como verlo, ¿no? Como ver cómo esto ocurría, y que además ella misma en su comunidad veía que a otras personas les pasaban cosas también horribles y que no podía hacer nada. También me parece muy interesante todo este diálogo interno que ella tiene con respecto a Dios y a su fe. Es decir, ella desde muy pequeña se empieza a preguntar si Dios existe, si Dios realmente quiere que ella tenga que llevar la vida que tiene o que sus abuelos le dicen que tiene que tener. Y a veces es bastante desgarradora la manera en cómo cuenta esta oposición tan grande que ella tenía, que a veces es hasta chistosa porque hacía como travesuras. Realmente creo que este libro vale muchísimo la pena, creo que es una historia que merecía ser contada, y me da mucho gusto que la autora haya podido de alguna manera encontrar la libertad para contar esta historia, a pesar de que ella misma cuenta que ha recibido hasta amenazas de muerte por haber liberado esta información al público, porque al final del día pues sí cuenta mucho cómo funciona esta sociedad internamente. Realmente no tengo nada malo que decir al respecto de este libro, lo cual es sorprendente, pero es que realmente creo que es genial. Creo que admiro muchísimo a esta mujer por su historia, y también como escritora creo que el libro está súper bien escrito y es una recomendación para todos. Si les gustó la serie, si quieren saber un poco más, creo que el libro es una manera muy buena de adentrarse en este mundo y conocer otra manera de pensar. Finalmente me da mucho gusto que esta historia se haya escrito, porque la misma Deborah Feldman menciona que ha servido como estandarte para que muchas personas busquen su propia liberación. Ella los llama rebeldes, pero que al final del día cosas que damos por sentado a veces, como el acceso a la educación, el acceso a la lectura, la libertad de expresión, son cosas con las que no todas las personas todavía cuentan, y que es súper importante ponerlas al aire y darles el espacio que merecen para poder dialogar al respecto. Ahora vamos a pasar al unboxing de la cajita literaria de julio, que es Bookish. Bookish es una suscripción mensual, al igual que lo mencioné en mi video de Books Club, para quienes lo vieron. Es una suscripción mensual literaria en la que te llega una cajita como esta y que incluye un libro y alguna otra cosa. Se puede igual comprar de manera mensual, bimestral, trimestral, por lo que tengo entendido. Y creo que Bookish es española, a diferencia de Books Club, que creo que es mexicana. Entonces vamos a ver qué tiene adentro. Bueno, en primer lugar, lo que tengo que decir de esta cajita es que me gusta mucho la presentación. Es como un libro, tiene forma de libro y está súper bien presentado todo, muy limpio. Trae esta liga para detenerla de que no se abra, y así se ve por dentro. Voy a pasar a ver qué hay adentro. En primer lugar tenemos una postal. Es esta postal que tiene unas ranitas. Al parecer es de... ok, es una impresión especial para Bookish de Mónica Alda. Ahora voy a ver lo que hay adentro de del papel celofán. No quería romperlo, pero no hay forma de no romperlo. Tenemos una tarjeta que... es la guía de lectura. Cada Bookish trae una guía de lectura para que sepamos más o menos de qué se trata el libro, en qué cosas nos podemos fijar, etcétera, un poco sobre el autor. Entonces me gusta mucho esta presentación porque es como
un póster donde viene explicado todo. Ok, estas son las otras cosas que vienen adentro de la caja. Viene una especie de dulce, un té de frutos rojos, un separador del libro, yo supongo. También hay una tarjeta súper interesante donde viene una playlist que fue creada específicamente para este libro, entonces está padrísimo para poder escucharla y leer al mismo tiempo. Viene este mapa de Francia y viene firmado por el autor. Y finalmente el libro que viene es Por las carreteras de Sylvain Proudhon. Como siempre, voy a investigar un poco sobre este libro y ahorita regreso para decirles de qué se trata. Ya investigué un poco, el escritor es Sylvain Proudhon, es un escritor francés que también se ha dedicado un poco al periodismo, realizó un viaje legendario a través de Estados Unidos para un reportaje que se llamó América, en el que él fue deteniéndose en cada lugar, y este libro también al parecer habla sobre un viaje en carretera. La verdad es que no pude encontrar mucho sobre de qué se trata el libro en sí. Creo que este libro es muy nuevo, apenas fue publicado en junio de 2020 y creo que es intencional que no sepamos bien de qué se trata, pero les voy a leer la contraportada. Dice: por las carreteras. Volví a dar con el autoestopista en una ciudad pequeña del sudeste de Francia, después de llevar años sin pensar en él. Lo hallé enamorado, asentado, era padre. Recordé todas las razones por las que antaño había decidido pedirle que saliera de mi vida. Llamé a su puerta, conocí a Marie. En Por las carreteras, Sylvain Proudhon ahonda en la fuerza de la amistad y del deseo, y en el vértigo ante la multitud de existencias posibles. Entonces, es un libro sobre viajes, es un libro sobre amistad, pero realmente no sabemos tan bien de qué se trata, pero aún así se ve bastante intrigante y me llama mucho la atención, entonces ya veremos qué tal. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si les gusta el canal, por favor suscríbanse y no olviden seguirme en mis redes. Bye.